Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Si escuchan mi voz un poquito rara, es porque estaba saliendo de un resfriado, el segundo, y ahora me volví a resfriar, viene el tercero seguido. Así que, bueno, cosas que pasan. Así que estamos en segundo de Samuel, capítulo 14, capítulo 15, y también vamos a leer Hechos, capítulo 15, que dice así. Joab, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Y Joab envió a Tecoa a traer a una mujer sabia de allí, y le dijo, te ruego que finjas estar de duelo, te pongas ahora ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto. Después ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab puso las palabras en su boca. Cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra, y postrándose dijo, ayúdeme, oh rey. ¿Qué te sucede? Le dijo el rey. Ella le respondió, ciertamente soy viuda, pues mi marido ha muerto. Su sierva tenía 2 hijos, lucharon entre sí en el campo, y no habiendo quien los apartara, uno hirió al otro y lo mató. Y toda la familia se ha levantado contra su sierva, y dicen, entrega al que hirió a su hermano, para que le demos muerte por la vida de su hermano, a quien mató, y destruyamos al heredero también. Así extinguirán el ascua que me queda, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la superficie de la tierra. Ve a tu casa y daré órdenes respecto a ti. El rey respondió a la mujer, y la mujer de Tecoa dijo al rey, oh rey mi señor, la iniquidad sea sobre mí, sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. Cualquiera que te hable, tráemelo, y no te molestará más, dijo el rey. Y ella dijo, te ruego, oh rey, que se acuerde del Señor su Dios, para que el vengador de sangre no aumente el daño, no sea que destruya a mi hijo. Y él dijo, vive el Señor, ni un pelo de tu hijo caerá a tierra. Dijo entonces la mujer, permita que su sierva diga una palabra a mi señor el rey. Habla, le dijo David. Y la mujer dijo, ¿por qué, pues, ha pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque al decir esta palabra, el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado, pues ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Ahora, la razón por la cual he venido a decir esta palabra a mi señor, el rey, es porque el pueblo me ha atemorizado. Por eso su sierva se dijo, hablaré ahora al rey. Tal vez el rey cumpla la petición de su sierva, pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruirá a ambos, a mí y a mi hijo, de la heredad de Dios. Se dijo además su sierva, sea de consuelo la palabra de mi señor el rey, pues como el ángel de Dios, así sea mi señor el rey, para discernir el bien y el mal. Que el Señor su Dios sea con usted. Respondió el rey y dijo a la mujer, te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Hable mi señor el rey, le dijo la mujer. Y el rey dijo, ¿está contigo la mano de Joab en todo esto? Y la mujer respondió, vive su alma, mi señor el rey. Nadie puede desviar, perdón, nadie puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. En verdad fue su siervo Joab quien me mandó, y fue él quien puso todas estas palabras en boca de su sierva. Su siervo Joab ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas, pero mi señor es sabio para con la sabiduría del ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, mira, ciertamente ahora haré esto. Ve y trae al joven Absalón. Joab cayó rostro en tierra, y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo, oh rey mi señor, hoy su siervo sabe que he hallado gracia ante sus ojos, puesto que el rey ha concedido la petición de su siervo. Joab se levantó, fue a Jesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo, que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa,
y no vio el rostro del rey. En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello, y era el fin de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, el cabello pesaba 200 ciclos, 2,3 kilos, según el peso real. A Absalón le nacieron 3 hijos y una hija que se llamaba Tamar. Ella era una mujer de hermosa apariencia. Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Entonces Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Dijo pues a sus siervos: miren, el campo de Joab está junto al mío, y allí tiene cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: mira, mandé a decirte, ven acá para enviarte al rey a decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey y le hizo saber esto, llamó a Absalón, quien vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. Segundo de Samuel capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantó temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía: su siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía Absalón además: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito a causa alguna podría venir a mí, y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Después de 4 años Absalón dijo al rey: le ruego me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor. Pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, y dijo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Vete en paz, le dijo el rey. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel, y dijo: tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán: Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Fueron inocentemente, sin saber nada, y Absalón envió por Ahitofel el gilonita, consejero de David, desde Gilo su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios, y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces un mensajero vino a David y le dijo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto, y traiga desgracia sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron: sus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro señor el rey quiera. Salió el rey y toda su casa con él, dejando el rey a 10 concubinas para cuidar la casa. Salió pues el rey y toda la gente con él, y se detuvieron en la última casa. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los cereteos, los peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido con él, desde Gat, todos pasaron delante del rey. Y el rey dijo a Itaí, el geteo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer, y he de hacer que vayas hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir.
regresa y haz volver a tus hermanos, y que sean contigo la misericordia y la verdad. Pero Itaí respondió al rey: Vive el Señor, y vive mi señor el rey. Ciertamente, donde quiera que esté mi señor el rey, no sea para muerte o para vida, allí también estará su siervo. Entonces David dijo a Itaí: Ve y pasa adelante. Así Itaí el geteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él, mientras todo el país lloraba en voz alta. Todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón, y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Y Sadoc pasó también, y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca de Dios, y Abiatar subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Entonces el rey dijo a Sadoc: Haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, él me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Pero si él dijera así: No me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. También el rey David dijo al sacerdote Sadoc: ¿No eres vidente? Regresa en paz a la ciudad, y con ustedes sus dos hijos, tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiatar. Miren, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra de ustedes para informarme. Sadoc y Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía a la cuesta del monte de los olivos, y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David: Ahitofel está entre los conquistadores con Absalón. Y David dijo: Oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre, donde se adoraba a Dios, Husai, el arquita, salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre su cabeza. Y David le dijo: Si pasas conmigo, entonces me serás una carga. Pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón: Seré su siervo, oh rey, como en el pasado he sido siervo de su padre, así ahora seré su siervo. Entonces hará nulo el consejo de Ahitofel en favor mío. ¿Y no están allí contigo Sadoc y Abiatar los sacerdotes? Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. También sus dos hijos están allí con ellos, Ahimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar. Y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas. Husai, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón entraba en Jerusalén. Bien, vamos a avanzar hasta Hechos capítulo 15. Que dice así: Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios
había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: Escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré, y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Eh, espérenme. Ahí sí. Y todos los gentiles son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que han sacrificado los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Y si se guardan de tales cosas, harán bien. Pásenla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron con el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los habían desertado en Panfilia y no los habían acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y viajaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Bien, vemos acá en estos pasajes, ahí en 2 de Samuel capítulo 14 y 15, como el peligro que se da en la situación, o sea, en el relato, es algo que proviene de adentro, desde la misma casa de David, de su misma familia, en este caso de Absalón, que era una persona que se va haciendo cada vez más influyente en la región y también generando más división, lo cual es un dolor tremendo para David, aunque Absalón parece que no lo nota. Pero en Hechos 15 también se ve un conflicto diferente, pero que también genera división, que es algo doctrinal, pero que afectaba también a las personas. Lo doctrinal también afecta a las personas. Y podía también generar, como decía, esta división. Veíamos, por ejemplo, en Absalón, que se muestra como una persona influyente, una persona atractiva, una persona con carisma, con cercanía a las personas, pero que el problema que tenía él era de adentro,
no era una cosa de afuera que no supiera gobernar, no era eso, sino que el problema es que buscaba exaltarse a sí mismo, no tenía ninguna relación con Dios. El, el peligro que se ve en Hechos 15 es que había personas que querían eh, llevar al pueblo de Dios al orgullo, al legalismo, a buscar la salvación y el favor de Dios por sus méritos, por abstenerse de comer ciertas cosas, por seguir tales leyes y poner su confianza en eso. Nuevamente el problema va ahí, en que están confiando. Así que David, en medio de todo esto, lo que busca hallar gracia, busca hallar la dirección del Señor, reconoce que Dios es el único al que puede huir en este momento, así como también los apóstoles reconocen la gracia del Señor, en este caso la gracia salvífica, que puede llegar también a los gentiles, puede llegar a ellos que no están sujetos de la misma, de la misma forma a la ley, sino que han sido salvados por la gracia de Dios y eso también los hace libres. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a orar. Gracias, Padre, por este, este alimento que nos ha dado hoy día en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, ser nutridos por este buen consejo. Buscar, Señor, alejarnos de toda división. Buscar, Señor, seguir tu voluntad, no la del enemigo, que quiere ver una nación de Israel dividida, una iglesia dividida, o un corazón, Señor, que está dividido entre la idolatría y el seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, para confiar más plenamente y puramente también en ti, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que se los bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.